¿Listos, José Joel? Listo, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Les agradezco mucho la presencia y bueno, déjenme hacer una pequeña introducción. Mi nombre es Alfredo Lozano Villarreal, director de Lee Soluciones, y me da muchísimo gusto tener en esta ocasión en el panel a el ingeniero Joel Vargas Cruz y a José Santiago Nerey, con un tema sumamente importante dentro del medio del transporte, que es el uso eficiente del combustible. Después de comprar ya sea el tractor o los remolques, una vez que empieza a operar una empresa de transporte, el principal costo de operación es el combustible. Yo creo que todos los transportistas o la gente que nos está escuchando saben que ese es una de las partes principales que eh, hay que poner especial atención. Hay compañías que tratan de eficientizar ese gasto a lo máximo y sabemos que hay controles externos que se ponen en los tanques, que se mide si extraen combustible, si meten otro tipo de combustible hacia los tanques, y así hay infinidad de productos externos que a través de nuestra experiencia y la experiencia de los consultores que ahorita hablarán del tema, podrán eh, darles una muy buena idea de cuáles son las buenas prácticas. Nosotros, a través de estos 25 años, créanme que lo que hemos estado haciendo es crear esas buenas prácticas para que las empresas de transporte y tomadores de decisión tengan la información para poder tomar decisiones sobre si el operador está o no robando combustible, sobre si el operador está conduciendo eficientemente la unidad para el ahorro de combustible, sobre si el operador eh, hace, vamos a decir, las paradas adecuadas, el uso eficiente cuando está parado, porque también sabemos que muchos operadores, con tal de estar utilizando o teniendo el clima prendido, y ahí hay un consumo de combustible en ralenti que pues también merma un poco el uso eficiente. Todo esto que les comento, yo creo que son temas que tanto José como Joel lo abordarán. Y nosotros lo que nos toca como compañía pues es precisamente hacer llegar la información a los tomadores de decisión para que los dueños, los gerentes, los directores, las compañías de transporte puedan tomar decisiones con información confiable. Eso es lo más importante, eso es lo que nosotros buscamos y es una de las cosas que durante estos 25 años nos hemos preocupado porque las empresas tengan la información correcta para la toma de decisiones. Sin más, voy a presentar al ingeniero Joel Vargas, ingeniero en transporte por el Instituto Politécnico Nacional, más de 20 años de experiencia en la administración del mantenimiento y operación de flotas de transporte, y su enfoque es en la optimización de recursos, diseño de procesos y manuales de operación. Diseña e imparte cursos de capacitación para la profesionalización del transporte. José Nerey, 25 años de experiencia en el autotransporte, ha implementado el sistema SAM en más de 50 empresas transportistas, estableciendo las mejores prácticas en las áreas operativas, mantenimiento y administración, que han permitido a las empresas optimizar sus procesos, logrando un crecimiento sostenido. Sin más, los dejo con Joel y José Santiago Nerey, que nos hacen el honor de estar aquí para hablar de este tema. Gracias, Joel, adelante. Alfredo, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los participantes.
Vamos a estar platicando un ratito, como bien nos lo comenta Alfredo, respecto al tema del combustible, el interesante tema del combustible. Vamos a ver algunas prácticas que hemos encontrado en nuestra experiencia que hacen los transportistas, unas muy buenas, otras no tanto, pero de lo que se trata aquí es de conjuntar las buenas prácticas y poder, todas estas experiencias que estamos viendo, pues poder transmitírselas a ustedes. Bien, sin más, voy a dar inicio con esta presentación, empezando por el tema del costo del combustible. Bien, en esta gráfica es una recopilación de datos de 2010 a la fecha, a 2020, en donde podemos observar cómo el costo del combustible se ha venido incrementando de manera paulatina cada año. Cada año tenemos un incremento del combustible que va entre $1 y $1.50, hasta llegar hoy en día a los 21 pesos, con la reserva pues de que ahorita estamos con un precio un poco más bajo, pero pues el costo del combustible año con año viene a la alza y a la alza y a la alza, al igual que las llantas, al igual que las refacciones, sin contar el tema de la crisis y las tarifas en el sector pues no vienen siendo equiparables con el costo del combustible. Contaba Alfredo, representa un gasto bien importante, si no es que el principal gasto en el sector transporte. Bien, adicional a ello, hay factores externos que merman el consumo de combustible. La sobrecarga de las unidades, las rutas por las que transitan nuestras unidades, el tráfico, los tiempos de carga, de descarga, bloqueos carreteros, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de factores externos a los que nos tenemos que ir adaptando, porque es el entorno en el cual no nosotros nada más, no es situación solo transportista, sino todos tenemos ese problema, ¿no? Cuando he platicado con algunos de ellos, de alguna manera todas las operaciones son muy especiales y todas tienen sus peculiaridades, pero el entorno nos afecta a todos. Sin embargo, hay factores internos que están dentro de nuestras manos que podemos mejorar. Y esos son sobre los que vamos a hablar y sobre los que podemos marcar la mejora para hacer más rentable nuestra empresa. Estos factores internos, voy a mencionar algunos de ellos, son 5 que traigo aquí en esta presentación. Es, uno, las rutas no planeadas o los desvíos de rutas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el diseño de una ruta por un origen, un destino y un trazo carretero que cuando hicimos la cotización con el cliente lo definimos. Pero durante la operación, si no estamos atentos al recorrido de las unidades, lo que encontramos es que hay desvíos de rutas, de que el operador muchas veces toma una ruta que no es la adecuada, y si no estamos atentos a estas situaciones, por ahí estamos teniendo un mayor consumo de combustible. Muchas veces el transportista está enfocado al rendimiento, y entonces el rendimiento que nos dice, pues para la ruta inventar un número, Monterrey, para la ruta México-Monterrey, traigo un rendimiento de 2 kilómetros por litro. Entonces regresa a la unidad, le sacamos datos y dijimos, pues sí trajo un rendimiento de 2 kilómetros por litro, estamos dentro del rango. Pero ¿qué pasa si esa unidad tuvo un desvío de ruta? Efectivamente, en lugar de gastarse 500 litros, se gastó 550. Pero como también su recorrido fue mayor, entonces su rendimiento pudo haber sido mejor. En lugar de tener un rendimiento de 2, pudo haber tenido un rendimiento de 2.1. Y si no estamos atentos a esas situaciones, damos un rendimiento por bueno. ¿Por qué? Porque cumplió con el 2, inclusive fue 2.1 o 2.2. Pero lo que no estamos viendo es que hubo un desvío de ruta y eso le ayudó a mejorar su rendimiento. Entonces, es una de las prácticas que hemos encontrado, ¿no? Que estamos muy enfocados a medir por rendimientos, pero es muchas veces una situación equivocada, ¿no? Después viene otro tipo de problema que nos encontramos, que es una falla mecánica, un problema de actuadores, un problema de un compresor dañado, un problema de una falta de afinación, un cambio de aceite, calibración de válvulas, inyectores del motor, inclusive hasta bajas presiones de la unidad nos están mermando el consumo, un mayor consumo de combustible, ¿no? Ahí la unidad no va a cumplir con el rendimiento. Pero ¿qué encontramos también en otras empresas? Su tipo de administración dice, pues yo le pago al operador
lo que me dice la computadora de motor. Y le voy a llamar SM. Lo que me dice el SM es lo que le pago al operador. Entonces, si la computadora me dice 500 litros, pues le pago 500 litros porque la computadora ya me dijo que son 500 litros y le reconozco 500 litros. Si consumió menos, pues qué bien. Si consumió más, bueno, pues manejo un estándar y está dentro del rango. Pero en esas fallas mecánicas, la unidad me va a decir, bueno, o el rendimiento, el consumo que me va a decir el SM, 550 litros. Y el operador efectivamente le consumió 550 litros. Sin embargo, se lo estamos pagando al operador. Hemos encontrado esos errores, donde le pagan lo que dice el SM, pero ya no estamos cuidando un estándar para esta ruta. Y entonces le estamos pagando esas deficiencias. Al igual que una conducción, una mala conducción de la unidad, igual bajo este esquema se lo estaríamos pagando. ¿Por qué? Porque estamos pagando lo que diga el SM y no un rendimiento esperado o un consumo esperado para la ruta. Entonces, esos son los factores que afectan de manera interna el consumo de combustible. El otro factor es la conducción o la operación del equipo. Por ahí de 1991, cuando empezaron a salir los motores electrónicos, a la gente que nos dedicamos al tema de la capacitación, nos costaba mucho trabajo hacer entender que al operador que ya no había que revolucionar la unidad a 1800 o a 2000 revoluciones para que la unidad tenga mayor torque y mayor fuerza y mayor potencia. Ahora había que, entre más revolucionaba la máquina, el operador sentía que la unidad ya no respondía y tenía que operarla a menos revoluciones. Y entonces aquí hubo un tabú y hubo un trabajo muy fuerte para poder hacer entender al operador que las técnicas de manejo habían cambiado. Bien, en estas fechas, si no tengo mal dato, la antigüedad del equipo es de 7 años en México. Entonces, todavía contamos con muchos manejos inapropiados. En aquel entonces, un mal manejo o un manejo antiguo a la adaptación del nuevo manejo nos representaba hasta un 10% en el consumo de combustible. Hoy en día esto se ha venido acotando, pero no deja ser un 5 o 7% la diferencia entre un mal manejo y un manejo técnico. Entonces, no dejemos de pasar por alto el tema de la capacitación a los operadores, pero sobre todo la capacitación y el monitoreo, porque la capacitación por sí sola está muy bien, pero si no le damos seguimiento a esa capacitación, entonces no tendríamos un beneficio. La capacitación quedaría solamente en un tema de cumplimiento por una capacitación. Bien, el otro tema que nos afecta el consumo de combustible y nos ha tocado verlo con algunos de los clientes es el equipo no adecuado. Si yo tengo operando un equipo que está sobrado de caballaje o sobrado de potencia para una operación, pues lo único que voy a estar haciendo es consumiéndome el combustible de manera inapropiada. ¿Por qué? Porque tengo un motor muy grande, una máquina muy potente, muy fuerte para mi tipo de operación o viceversa. Estoy castigando mucho mi motor para para la operación que manejo. En ese sentido, nos ha tocado resolver este tipo de problemas en donde sabes que el problema no es tanto el rendimiento, el problema es que no tienes el equipo adecuado. Y entonces trabajas en el tema del tipo adecuado para tu operación. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle todos estos puntos. En este momento me quiero concentrar en identificar esos factores internos que nos están afectando. Y uno de ellos, y muchas empresas todavía lo estamos sufriendo, es la extracción o la no inserción. Es decir, que le bajen el combustible a los tanques, o bien que le damos 500 litros y le ponen 450. Entonces, pese a todo el problema de combustible, a los costos, a las refacciones, al problema de crisis, a todos los factores externos, como se menciona de este lado, para un alto consumo de combustible, pues todavía tenemos factores internos que hacen que el tema del control de combustible se vuelva complejo, ¿sí? Además de ellos, los factores que afectan la medición del combustible. Si no fuera poco todo esto que vamos a platicar, tenemos el factor de la medición. ¿A qué me refiero con el factor de la medición? Yo voy con mi vehículo a cargar combustible y pido que me llenen el tanque y resulta que tengo un tanque de 50 litros, pero pago 55 litros, siendo que mi tanque no le caben más de 50 litros, ¿no? Le pido al encargado que me haga un jarreo que me permita ver que me están dando litros de litros
Y hemos hecho este tipo de ejercicios con algunos gasolineros, no todos, la verdad, hay en el gremio gente muy honesta, pero sí llega a pasar en donde encontramos diferencias que van del 2 al 5% de mermas. Entonces, pues la verdad es un 5% es mucho, ¿no? En tema para un tanque para unos tanques de capacidad de 1100, 1200 litros, que es lo que tienen las unidades en sus 2 o 3 tanques. Entonces, mucho. Entonces, tenemos que estar muy atentos a los lugares donde estamos despachando combustible y hacer arqueos y hacer compromisos con nuestros proveedores. Otro factor que nos afecta en la medición del consumo de combustible, no estoy hablando de consumo, quiero aclarar, esto no es un tema de consumo, es un tema de medición. Donde tenemos errores en la medición es en la computadora del motor. Muchas veces decimos, la computadora dice 500 litros y bueno, pues la computadora es la computadora. Pues sí, pero muchos motores y muchos equipos no son precisos. Hay otros tantos, una gama de equipos que son muy precisos en el consumo y que lo que se consume o el consumo te lo dice de manera muy precisa. Pero hay otros equipos que te dan información errónea. Regularmente te dicen que hubo un menor consumo. Es decir, si la computadora te dice el gasto en esta ruta fueron de 500 litros cuando haces un resapeo, físicamente le entran 550, dejando fuera otros factores, sino simplemente por un error de la computadora, porque tiene te está dando información falsa. Y entonces muchas veces tenemos la creencia de que la computadora pues es la mera verdad. Y no es así. Entonces muchas veces hay esos errores y hay que identificarlos. Otro factor que encontramos es pues error en la definición de características y parámetros de motor. Esto es la configuración del SM o la computadora de motor. Si no está correctamente calibrada, entonces tenemos un problema de la medición del rendimiento principalmente, ¿no? Otro factor que es bien común, que lo vemos casi a diario, es el nivel de llenado de los tanques. Entonces, si no somos muy precisos en el nivel de llenado de los tanques y definir un estándar, entonces siempre va a haber una variación en el consumo. ¿Por qué? Porque a veces lo vamos a dejar un poco más arriba, otras veces más abajo en el nivel, y entonces en un tanque de 568 litros, vamos a encontrar diferencias de 15, 10, 12 litros por tanque. Entonces, pues ya si lo sumamos, ya es una diferencia amplia. Y entonces esto nos empieza a complicar las cosas, ¿no? No se diga además de la condensación de los tanques o la temperatura a la cual cargamos en una zona u otra. Entonces, esto hace que de repente nuestras precisiones, nuestros procesos, nuestros controles se vean vulnerados, ¿no? Por todo este tipo de situaciones. Y esto me lleva a una reflexión. Esta es una reflexión que quiero platicarles de 2 cazadores que se encuentran en la montaña y se encuentran a un oso como el que vemos ahí en la pantalla. Le disparan, pero el oso queda un poco herido, pero se va sobre de ellos. Uno de los cazadores se quita la mochila, se quita las botas rápidamente y se pone los tenis. Y el otro que lo estaba observando le dice, qué tonto eres, ¿cómo es que crees que porque te vas a poner los tenis no te va a alcanzar el oso y vas a correr más rápido que el oso? A lo cual el cazador le contesta, no, si no quiero correr más rápido que el oso, quiero correr más rápido que tú. Bien, esta es la reflexión que hacemos con respecto a todo esto que acabamos de platicar. Este problema que estamos enfrentando del control de combustible nos puede llevar a la quiebra de las empresas. Y ha llevado a la quiebra de algunas empresas, acompañado de toda la bola de problemas sobre los que estamos trabajando. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ponernos los tenis, pero ponernos rápido los tenis para correr no más rápido que el oso, para correr más rápido que la competencia. Y entonces estar en una mejor posición, estar a salvo del oso. ¿Sí? Bien, entonces, dicho lo anterior, ¿cómo es el planteamiento que nosotros estamos realizando para el control de combustible? Muy sencillo, es el proceso administrativo. Planea, ejecuta, verifica y acciona. ¿Qué vamos a planear? Pues voy a tener una selección adecuada del equipo, voy a planear mis rutas, voy a planear mi servicio, voy a hacer mis tabulados de rutas, mis consumos esperados, voy a certificar que los SMs me digan información correcta, que no haya variaciones, voy a tener que hacer los ajustes correspondientes. Necesito tener un sistema de información donde alojar toda la información que voy a estar obteniendo el combustible y
definiendo mis políticas y procedimientos, cómo voy a llevar el control. Después que tenga todo eso o a la par, empezamos con la implementación. Vamos a empezar a cumplir y aterrizar procesos que ya definimos en nuestra etapa de planeación para posteriormente estarlos verificando en cada carga de combustible y tomando acción, medidas correctivas y medidas preventivas para que no me vuelva a ocurrir una falla. Y es de lo que vamos a hablar a continuación en estos siguientes minutos. Bien, no sin antes comentar otros factores ahí que están afectando ahora el consumo. Habíamos hablado de los factores que afectan la medición. Ahora, ¿qué factores afectan el consumo? Y para entender qué factores afectan el consumo, tenemos que entender las fuerzas que intervienen en el vehículo, como es la inercia, la resistencia por pendiente, la resistencia al viento o la resistencia a la rodadura. Ahorita entramos a ellos, más bien los vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los factores que intervienen en el consumo. La ruta. Si yo voy a una ruta en la cual tengo montaña, donde estoy subiendo pendientes, estoy trabajando con la resistencia por pendiente. El motor requiere mucha fuerza, muchos caballos de fuerzas para subir esas pendientes. Entonces tengo un alto consumo de combustible. El peso. No es lo mismo ir con 40 que con 45, con 50 toneladas. Un caso con un cliente, decíamos, bueno, la ruta, tenemos una ruta, un mismo tipo de unidad, y el peso que cargamos con el cliente es el mismo. ¿Por qué con este equipo tengo un mejor rendimiento? ¿Y por qué con este grupo de equipos no tengo el rendimiento? Mi rendimiento es más bajo. Bien, pues vamos al peso de tus equipos. En unos estamos cargando con remolques de aluminio y en otros tenemos remolques de acero al carbón. Diferencia, 7 toneladas. 7 toneladas en un full en cuanto al peso únicamente del remolque. Entonces no esperemos el mismo rendimiento. 7 toneladas son muchas toneladas para el consumo de combustible. Entonces es el peso que le cargamos a la unidad. La velocidad del vehículo. A mayor velocidad tengo una mayor resistencia al viento, que es uno de los factores que afectan, una de las fuerzas que intervienen en el consumo. Entonces, a mayor velocidad, menor rendimiento. A menor velocidad o a una velocidad promedio estándar, que recomienda inclusive la Secretaría, es una buena velocidad para obtener buenos rendimientos de combustible. Si excedo la velocidad, si quiero andar a 100, 105 kilómetros por hora, voy a mermar mi rendimiento porque tengo una mayor resistencia al viento. Siguiente, falta de mantenimiento. Si a la unidad no le doy sus mantenimientos adecuados, sus afinaciones, sus cambios de aceite, o si permito que una falla esté de manera constante, o las presiones, no estoy atento a las presiones del vehículo, exceso de combustible, más gasto de mantenimiento. Conductas de manejo. Las conductas de manejo, habíamos dicho, afectan el consumo de combustible, la manera en que el operador nos está ayudando al ahorro de combustible. Y para finalizar, la selección adecuada de equipo. Habíamos comentado, muchas veces cambias tu configuración, cambias tipos de equipos y ahí tienes una respuesta. Son dentro de los factores que afectan el comportamiento, los factores que intervienen en el consumo de combustible. Bien, y para ello quisieras hablar un poquito de la parte técnica. No quiero meterme tan a profundidad, pero quiero hablar un poquito de la parte técnica de la conducción. Y esto tiene que ver con las curvas de motor. Cada fabricante de motor tiene sus propias curvas de desempeño de acuerdo al tipo de unidad. Me acaba de pasar con un cliente hace unos días en donde llaman al operador y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que tu consumo de rendimiento anteriormente, el operador que la traía buen rendimiento y ahorita que traes tu unidad, pues el rendimiento ha revisado. Y le empiezan a platicar un poco esto que vamos a platicar a continuación en cuanto a las conductas de manejo. Y la respuesta del operador fue, sí, lo que pasa es que yo estaba operando el vehículo conforme al que traía anteriormente y es la capacitación que yo había recibido. Y este tipo de unidad que me estás dando ahorita, pues es otro tipo de motor. Es menos caballaje y sus curvas son diferentes. Entonces, pues estoy teniendo esa merma pues justamente porque no sabía yo que esta era la nueva manera de operar o que este vehículo se operaba de diferente manera. Bien, para eso son las curvas de motor. Cada fabricante te da sus propias curvas de motor
para que el operador se adapte a esta operación y se haga la capacitación correspondiente. Son 3 las curvas de motor que vamos a hablar a continuación. Una es el torque, 2 la potencia y 3 el consumo específico. El torque. El torque es la fuerza, es la resistencia al giro y entonces la fuerza que requiere el motor. No vamos a hablar de un equipo, de un vehículo, un tipo de motor en específico, vamos a hablar, a entender más bien las curvas, ¿no? Si nosotros vemos esta primera gráfica, esta primera curva, voy aquí a poner el puntero. Bien, vemos esta es la gráfica del torque, en donde nos dice que yo tengo una capacidad de 1550 libras-pie de torque a 1100 revoluciones, a 1200, a 1300, a 1400, y después de 1500 mi torque empieza a caer. ¿Qué significa eso? Que entre más pise yo el acelerador al vehículo o al potenciómetro, voy a tener torque, pero entre más le pise, después de 1500, la fuerza del motor se va a ir cayendo, voy a ir perdiendo. Por eso les decía yo, cuando teníamos motores antiguos, tú le pisabas más y el vehículo respondía más. Estamos acostumbrados a eso, tenía más fuerza, más velocidad, más potencia. El día de hoy no. El día de hoy, entre más le pisamos al vehículo, el torque se cae la fuerza, pierde fuerza el vehículo. ¿Y qué pasa con la potencia? La potencia es la velocidad para realizar un trabajo y se transfiere en la capacidad de mantener las altas velocidades. A bajas revoluciones, 1100, 1200, y a medida que aumento las revoluciones, va aumentando mi potencia. Aquí tengo 320 caballos de fuerza, a 1100, a 1200, 360, a 1300, 380, y así va subiendo mi potencia del vehículo hasta que llega a un punto máximo, a 1500, y después de 1600, para este tipo de motor, mi potencia empieza a caer. Se dan cuenta, al igual que en el torque, entre más acelere yo mi vehículo y más le pise el acelerador, más incremente las revoluciones, perdón, voy a perder torque y voy a perder potencia. Y mi tercer curva es la del consumo específico, en donde tengo la mayor economía de combustible, pues en la panza de esta curva. Es decir, a bajas revoluciones tengo alto consumo, aquí exageré un poco la curva, pero bueno, esta es la especificación. A bajas revoluciones tengo alto consumo, pero llega el momento en que llego a la zona verde o zona dorada, verde por economía, por ecología. Entonces, ahí tengo mi menor consumo hasta que llega un punto mínimo y después, a altas revoluciones, mi consumo aumenta. Entonces, lo que tenemos que entender con estas gráficas, y por eso las presenté, es que tenemos que encontrar la combinación de los 3 elementos: torque, potencia y consumo específico. En donde tengo menor consumo específico y puedo aprovechar potencia y puedo aprovechar torque. Y tengo un mejor rendimiento de combustible. Entonces, ese es el rango que tengo que encontrar. Bien, pero ¿para qué me sirve esto? Conocer y entender estas curvas me sirve para saber cómo las voy a aplicar en el momento de la verdad, en el momento en que salgo con el vehículo y inicio mi movimiento, o estoy circulando en una zona urbana donde hay muchos tráficos, muchos semáforos, perdón, hay topes, hay paradas continuas, tengo que arrancar, acelerar, etcétera, ¿no? Y estoy rompiendo la inercia, una de las fuerzas que hablé hace rato, ¿no? Rompo la inercia porque estoy parado y empiezo a arrancar, y ahí se requiere una enorme cantidad de caballos de fuerza para empezar a moverme. Pero ya que me empecé a mover, de repente tengo que frenarme porque allá está el semáforo, entonces, y ahí me detengo. Y entonces otra vez estoy trabajando con esas fuerzas. Entonces, ¿cómo aplicar estas curvas para conducir en zonas urbanas, conducir sobre una autopista o una carretera rápida, ya cuando voy a una velocidad crucero, o conducir sobre una pendiente ascendente, voy subiendo, o bien voy bajando, pendiente descendiente, ¿no? Entonces, ¿cómo los voy a aplicar? Bien, en este caso, esta es una gráfica de los cambios progresivos, en donde el operador, cuando inicia la marcha y está en un semáforo y empieza a moverse o va saliendo de la base, empieza a hacer sus cambios de velocidades. Llega a ciertas revoluciones, hace el cambio. ¿Qué pasa en el momento que hacemos el cambio? Las revoluciones caen. Y el momento que entra el cambio, seguimos acelerando y las revoluciones suben. Hago el cambio, las revoluciones vuelven a caer y en el momento que vuelvo a acelerar, vuelven a subir. Y así.
Entonces habíamos dicho que las revoluciones se iban a mantener, digamos, en este caso, para este ejemplo, a 1500 revoluciones es el rango óptimo de manejo. Pero si vemos la conducción en zona urbana o al despegue de la unidad, no podemos empezar por 1500, tenemos que empezar por revoluciones bajas, pero tenemos que ir haciéndolo de manera progresiva. Y aquí es donde encontramos la economía, en donde los cambios sean progresivos y de manera suave y pausada. Y entonces vamos llegando a tener una economía, aunque el rango de revoluciones no me lo permita. La economía la voy a encontrar en la ejecución de los cambios de manera progresiva. Bien, pero ¿qué pasa cuando ya logré superar la zona urbana y me encuentro en carretera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora sí, me fijo a mis 1500 revoluciones, en este ejemplo, ¿verdad? Para este tipo de motores, porque aquí tengo una menor consumo, tengo potencia y tengo torque. Y entonces yo me mantengo ahí de manera plana, conduciendo a esas velocidades y estoy optimizando mi mejor consumo de combustible. ¿Y qué pasa cuando voy subiendo? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos subiendo en nuestro coche y hacemos un cambio de velocidades? Las revoluciones se caen. Y entonces, al momento que hacemos el cambio, vuelven a empezar a subir las revoluciones y vamos a acelerar. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace el operador? Entonces, me tengo que ir a mis revoluciones más arriba, hago un cambio a 1600 y todavía estoy dentro de mi zona verde. Para el momento que caiga mis revoluciones, caiga yo aquí a 1300, 1200, lo menos posible para que otras empiecen a subir. Y entonces, en una pendiente ascendente, mis cambios se van un poquito más arriba para que la revolución caiga y ahí me mantenga, haciendo cambios en esta zona hasta que me estabilice y ya me mantenga en la velocidad que me permita subir a 1500 revoluciones, en la velocidad que sea, con el cambio que sea el adecuado. Y en las bajadas, ¿qué pasa? En las bajadas, pues tengo que encontrar el cambio, porque las revoluciones se aceleran. Cuando hago el cambio, las revoluciones ahora se van para arriba en lugar de irse para abajo. Entonces hago cambios a 1200, 1300 para que se dé el vehículo y me mantenga en este rango de operación. Bien, ¿esto por qué lo comento y por qué me meto a esta parte técnica? Porque hay algo dentro de la conducción y cuando nosotros revisamos los reseteos de viaje, que podemos ver parte de esta conducción, parte de la conducción del vehículo, y la idea de esto es saberlos interpretar para saber cómo estuvo operando el operador, la unidad, y se mantuvo en un rango aceptable de operación o no fue el correcto. Pero también dentro de eso quiero hablar de este tema, que es el funcionamiento del tren motriz. Espero no ser que no sea muy cansado esto. Son 5 minutos más que me va a llevar este tema. Es el funcionamiento del tren motriz. ¿Qué es el tren motriz? El tren motriz son aquellos componentes que hacen que el vehículo se mueva. Puede no tener una carrocería, puede no tener muchas cosas, pero estos elementos son esenciales para que el vehículo se mueva. Y el tren motriz está compuesto por el motor, el embrague, la caja de velocidades, el sistema cardánico, el diferencial y las llantas. Y funciona de la siguiente manera. El motor gira a ciertas revoluciones por minuto. Se miden revoluciones por minuto, la velocidad del motor va girando. Cuando el operador embraga y hace un cambio, esas revoluciones del motor pasan a través del cigüeñal y llegan a la caja de velocidades. La caja de velocidades está llena de engranes. La primera, segunda, hasta la 18. Esos engranes es una relación, en cada engrane hay una relación. Si voy en primera tengo una relación, si voy en la última tengo otra relación. ¿A qué se refiere esa relación? A cómo están acomodados los engranes para multiplicar o desmultiplicar las revoluciones del motor. Es decir, el motor está a 1500 revoluciones, pero el momento que embrago y meto la velocidad, las revoluciones están girando ahora por medio de la caja de las velocidades. Estas revoluciones llegaron aquí, pasaron y entraron en la caja. Después la caja las transfiere a través de la flecha cardán hacia el diferencial. Y lo mismo el diferencial tiene una corona, un piñón y una caja de satélites, y entonces empieza a recibir las revoluciones que les mandó la caja, pero las
también otra vez las convierte en otro tipo de revoluciones o menos revoluciones y la manda a través de los ejes hacia las llantas. Y bueno, las llantas ya son las que hacen el movimiento del vehículo, porque ya son las que tienen el contacto con el piso. Bien, una vez dicho esto, a ustedes seguramente les han pasado los fabricantes pues, algunas tablitas en donde, cómo es el comportamiento del tren motriz de acuerdo al tipo diferencial y el tipo de transmisión. Es bien sencillo. Lo que acabamos de ver ahorita lo vamos a entender mejor en esta gráfica tal vez. Si el operador, yo tengo en el ejemplo del que habíamos platicado anteriormente de la unidad, la opera a 1500 revoluciones, en la última velocidad, en la velocidad de 18, tengo una relación de 0.73, en la 17.86, en la 16.1, etcétera, ¿no? Pero estoy hablando de la velocidad número 18. En la velocidad del 18 tengo una relación de 0.73. ¿Qué está pasando con las revoluciones? El motor va a 1500, pero cuando llegan a la caja de velocidades, se encarga de aplicar su factor de 0.73. Entonces, divido 1500 entre 0.73 y me va a dar 2000 y algo, ¿sale? Pero después dijimos, esas revoluciones de la caja pasan por el sistema cardánico al diferencial. Bien, ¿qué diferencial tengo? Los diferenciales igual. Tengo, el diferencial es una corona y un piñón, veámoslo de ese sentido. La corona tiene n cantidad de dientes y el diferencial n cantidad de dientes. Si yo divido la cantidad de dientes de la corona entre la cantidad de dientes del piñón, me va a dar una relación. Y es a lo que se refiere aquí. Si yo tengo un diferencial 10-39, significa que tengo 39 dientes de la corona y 10 del piñón, entonces tengo una relación 3.90. Si tengo un diferencial 9.37, tengo 37 dientes de la corona, 9 del piñón y mi relación es 4.11. Entonces imaginemos que tenemos un diferencial con una relación 3.70. Entonces las revoluciones que trae la caja, que ahora son 2000 y algo, las divido entre 3.7. Y el número que me dé, pues ya son las revoluciones que se están generando en el diferencial. Pero después en ese diferencial, las revoluciones pasan por los ejes laterales a las llantas. Entonces, ¿qué hago con las llantas? Las llantas lo que tengo que hacer es cuántas vueltas da la llanta por cada 1000 kilómetros. Ese dato te lo da regularmente el fabricante de la llanta, o bien, pues mides el diámetro de la llanta y divides 1000 entre el diámetro de la llanta y te va a dar un número como este. Esta es una llanta 11R22.5, la cual de manera original, en esta medida, en promedio, ¿verdad? Depende de la marca y esto, pero en promedio tienes 311 revoluciones de la llanta por cada kilómetro. Y lo mismo, las revoluciones que habíamos obtenido del diferencial, las divides entre 311 y para este ejemplo tenemos un dato de 1.79 kilómetros por minuto. Pero como lo queremos en kilómetros por hora, entonces lo multiplicamos por 60 minutos que tienen una hora. Y entonces voy a obtener que este vehículo con esta configuración va a andar a 107 kilómetros por hora en su última velocidad, en la 18, que es donde tiene su mejor desempeño. Pero 107 kilómetros por hora, dependiendo de la operación, pues a lo mejor no es el aceptable por la secretaría, ni es el aceptable por la empresa, ni es el aceptable por temas de seguridad. Entonces tengo que tener un diferencial que me permita mantener la velocidad o tener una velocidad de 85, 90, no sé, la velocidad que tú determines como política de tu empresa, para que haya un buen desempeño del vehículo y tengamos una optimización en el rendimiento de combustible. Bien, dicho lo anterior, un poquito la cuestión técnica que era necesaria. Paso a lo siguiente. ¿Por qué platicamos todo esto? Porque dentro de la parte de la planeación, una parte importante, habíamos dicho, es que elijas el vehículo adecuado. El vehículo adecuado tiene que ser el vehículo aquel que te permita subir la pendiente, mantener la carga, que te permita ser suficiente que te permita operar la unidad y la carga y la ruta a la que tú vas. Pero si tú ya tienes esto resuelto, lo siguiente es que definas tu tren motriz y por eso fue la lámina anterior. ¿Para qué? Para que tú definas el tren motriz que necesitas para tu operación. Entonces, definido eso, ya tienes el vehículo más adecuado a tu operación. Y entramos al tema de la planeación.
Bien, para el tema de la planeación, entonces empezamos a qué necesito tener yo previo a tener un buen sistema de control del combustible. Pues necesito tener mis rutas tabuladas. Número uno, tengo que tener todas mis rutas tabuladas. Necesito saber cuántos kilómetros se recorren la ruta, por qué tramos son los que tiene que pasar el operador y cuánto es el combustible que me voy a gastar en esa ruta con ese peso, porque también a lo mejor a la misma ruta voy con un tipo de unidad o diferentes tipos de unidades y con diferentes pesos. Entonces, tenemos que ir clasificando. Para esta ruta, México-Monterrey, en una configuración de full, una configuración de sencillo, y si es sencillo, una configuración de si voy a ir con 10 toneladas, con 15, con 20, con 25, qué sé yo, definir mis tabulados. Y aquí lo que se recomienda, empieza por tu 80-20. Si tienes 200 rutas, no nos volvamos locos con 200 rutas. El 20% de tus rutas generalmente representa el 80% de tu operación y tus kilómetros recorridos. Entonces empezamos por ese 20%, que cuando lo hemos hecho nos damos cuenta que ni siquiera es el 20%. Son 10, 15, 20 rutas las que mueven casi toda tu operación. Entonces empezamos por esas rutas, las más sencillas, las más rápidas de tabular, y empecemos por ese tabular. ¿Cómo va a ser un tabulado? Hay varios métodos. Uno, y el más preciso, es una prueba de campo, en donde se sube un instructor con el operador, y si no es un instructor, es alguien que conozca de la operación, aunque tal vez no maneje, pero sí conozca un poco lo que vimos hace ratito, los rangos de operación, cómo se tiene que estar moviendo el operador, porque tienes que estar atento a que esté haciendo un manejo adecuado al tipo de ruta y al tipo de manejo por el que se esté presentando. Entonces, en ese sentido, empezamos por esas, empezamos a hacer pruebas de campo, ¿no? Sin embargo, esto va a llevar su tiempo y lleva recursos. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Pues tenemos los datos estadísticos, tenemos los datos históricos. O sea, esta ruta la recorro siempre, voy 10 veces a la semana, lo voy a cada rato, pues ya tengo registros, entonces vamos a estudiar esos registros. Y entonces vamos a agarrar un promedio. Y ahí es donde tú determinas cuál es tu promedio. Si yo tengo una ruta en donde ya sé que en esta ruta el consumo es de 700 litros, en el mejor de los casos, con mi mejor operador, en las mejores condiciones de mantenimiento de mi unidad, te pido que no tabules en 700 litros, porque es como, yo lo veo como en la escuela. No vas a esperar que todos los niños saquen 10, porque no es posible, ¿no? O sea, 2, 3 sacan 10 y todos los demás, pues somos más bajitos, otros todavía más bajos y así nos vamos, ¿no? Entonces, no empecemos por el 10, ¿no? Yo aconsejo un 8, ¿sí? Haz de cuenta, hay quien te va a gastar 700 litros, hay otros van a gastar 720, 730, 780, y hay quien te va a gastar hasta más, ¿no? Pues dices, bueno, no voy a agarrar la media porque ¿cuál es la calificación que quiero darle a mi empresa? Pues yo quiero llevar un estándar pues para empezar de un 8. Entonces, pues, certifico a los que tengan una calificación o un promedio de los altos, pero no el más alto, sino que estén muy pegados a los altos. ¿Para qué? Para ir arrastrando a los demás a esta mejora del rendimiento. Cuando empiezas a hacer esto y empiezas a ver quiénes se están quedando abajo, empiezas a identificar causas. Que si el mantenimiento, que si le falta capacitación al operador, que si las conductas de manejo no son las apropiadas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es otra manera de tabular las rutas. Y la tercera, pues es donde mandas al vehículo a que haga el recorrido y de manera, haces una revisión de la salida y de la llegada. Ojo, tenemos que ser muy precisos en el nivel de medición. Habíamos hablado hace rato de los factores que afectan la medición, ya hablamos en el nivel de llenado, y tiene que ver con que si el vehículo está inclinado para un lado o para el otro lado, si está cargado o así. No, tenemos que asegurarnos que el vehículo esté plenamente horizontal, y para eso nos podemos apoyar con una manguera de nivel. Tenemos que ver que el nivel en que lo llenemos sea el preciso, con una manguera de la que usan los albañiles para sacar niveles. Bueno, hay una serie de prácticas para las pruebas de campo. No quisiera tampoco mucho extenderme en esta parte, pero bueno, haces la medición correcta, se ve el vehículo, regresa y tomas mediciones, ¿no? Bueno, el tema aquí es la tabulación de rutas. Entonces, primer paso dentro de la planeación, tabula rutas. Digo, los pasos pueden estar en un orden o en otro, ¿no? Entonces, uno de ellos es la tabulación del otro.
las rutas. La otra es que certifiques tus equipos de medición. Hay que estarlos monitoreando. Habíamos dicho, hay equipos, tipos de motores que te dan información precisa del consumo, pero hay equipos que tienen muchas fallas. Entonces, tienes que identificar qué porcentaje de variación tienen a través de, como se hizo la tabulación de rutas, de pruebas de campo, de análisis estadísticos o de pruebas no asistidas en donde simplemente estoy mandando y sacando datos cada viaje de manera precisa. Entonces, con esto lo que tú identificas es el porcentaje de variación y después le pides a tu proveedor que te haga el ajuste o bien, si tú tienes la herramienta, pues haces los ajustes correspondientes. Otro tema dentro de la planeación es que tengas una impresión de todas tus plantillas, cómo está la configuración de tus plantillas y con qué parámetros está, y que tengas sus actualizaciones de manera permanente. El siguiente es que tengas identificados si tienes operación en la que se requiere el uso del PTO o el uso del ralentí de manera excesiva, que tengas toma de fuerza o algo. Entonces, ten identificado cuántas horas y cuántos litros son los aceptables, porque muchas veces en ese entorno nos perdemos y nos tocó vivirlo también con un cliente en donde traía en una de sus operaciones un porcentaje del PTO de hace algunos años del 11%. Cuando hicimos los estudios y vimos cuánto es lo que requería la operación, pues realmente se requería un 5 o 6%. Entonces se identificó, ¿sabes qué? Lo que requieren PTO son tantos litros en tanto porcentaje y lo demás es porque el operador se está descansando, ocupa el equipo de hotel y ahí duerme, ahí descansa y está muy bien esto, pero estaría mejor si les pagamos el hotel o les rentamos una casa, les ponemos aire acondicionado, las condiciones necesarias para que el operador esté tranquilo y te vas a gastar una décima parte de lo que te estás gastando el combustible hoy en día por el uso del PTO de manera inadecuada. Entonces, eso lo tabulas, eso debe quedar tabulado y en estos planes debe estar involucrado el área de logística, el área de tráfico o el área que esté moviendo los camiones, el área de mantenimiento y el área de control de combustible. Entonces, ya estamos planeando, definimos tiempo de ralentí y PTO, los estándares, lo aceptable, definimos nuestras políticas y procedimientos, cómo vamos a estar llevando el control del combustible, cuáles van a ser nuestras políticas, el tema de las cargas, etcétera, ¿no? Y si es necesario, pues defino mi autoabasto. Todavía si quiero irme más espléndido, en la tabulación de rutas puedo definir los tiempos de descanso, hasta qué tiempos te doy oportunidad para que tú descanses y no pague yo hotel, o defino los tiempos de maniobras de carga y descarga, defino los usos del control crucero, ¿no? Hay rutas donde dices, ¿sabes que no usas el control crucero? Pues sí, pero la ruta no me lo permite. Pero hay rutas que te lo permiten. ¿Sabes que el control crucero aquí tienes que tener un 10%, 12%, qué sé yo, lo que la ruta arroje? Defino porcentajes de aceleración. Todo esto me los da regularmente la computadora de viaje del motor. Defino el tiempo muerto, que ahí debe ser 0. Defino frenadas de pánico. Muchas veces la operación te lleva a que tengas que tener frenadas de pánico y otras no. Pero si no tienes el control preciso de qué tipos de rutas, o todo va a estar mal o todo va a estar aceptable. Y el uso freno del servicio. Bueno, ya esto es un poquito más a detalle de la tabulación de rutas. Bien, el siguiente punto, ya planeamos. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo la ejecución? Lo recomendable, lo primero que estamos recomendando es entrega el vehículo, el equipo de transporte al operador con un nivel definido de tanques. Se recomienda tanques llenos, pero no todas las operaciones van a ser iguales. Muchas veces no va a ser necesario. Pero sí, entonces es necesario definir un nivel de llenado. Sabes que te entrego la unidad con este nivel preciso en tanques y si es tanques llenos, qué mejor. Y aquí está la unidad, te la entrego, firma. Entonces ya el operador tiene un compromiso. Así como le entregamos el vehículo y un teléfono celular que le estamos haciendo firmar, que tiene un valor de 1,000, 2,000, 3,000 pesos, no sé, pues le estamos entregando 20,000 pesos en combustible, en los tanques. Así lo tiene que firmar el operador con esa responsiva de que estoy haciéndome responsable por esos 1,000 litros que me estás entregando de combustible. El siguiente paso es donde el operador ahora empieza a hacer viajes. ¿Y qué se requiere ahí? El registro del viaje.
el registro oportuno del viaje, cuando sale la unidad, cuando llega con el cliente, cuando empieza a cargar, termina de cargar, etcétera, 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 hasta cuando regresa a la unidad y carga combustible. ¿Para qué se requiere esa información? Para cuando regresa a la unidad y cargue combustible, la gente de control de combustible pueda bajar una información de cuáles son los viajes que realizó la unidad. Porque muchas veces tenemos la mala creencia o estamos asignando el combustible para el viaje que te vas. Eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es para el viaje que hiciste, cuánto combustible gastaste. ¿Cómo lo voy a saber? Porque te voy a llenar al mismo nivel del combustible como te fuiste. Entonces, estoy reabasteciendo el combustible que te gastaste para saber cuánto te consumiste. Entonces, para eso necesito información de los viajes que realizaste. Y cuando hago el reabastecimiento del combustible, ¿qué requiero? Número uno, estandarizar el nivel de llenado. Es decir, que te llenen al mismo nivel con el que te fuiste y ser muy precisos en ese tema para que esas pequeñas variaciones las vayamos mitigando, no sean tan amplias. Si cargas, el vehículo se va a cargar con vacío, de preferencia desenganchado. ¿Para qué? Para que no haya desnivel en la medida de lo posible. Entonces, estandarización del nivel de llenado. También necesitamos que durante la carga se haga un reseteo del viaje de la computadora, reseteo de la computadora de viaje, que se registre la información de la carga y que hagamos un monitoreo del rendimiento. Y entonces, aquí ya tengo la parte de la ejecución. Ya estoy ejecutando lo que planeé o lo estoy llevando a la ejecución. Y viene lo siguiente, la verificación. ¿Qué tengo que hacer con la verificación? Uno, comparo contra mi rendimiento. ¿Cuál fue mi factor de rendimiento de combustible? Pero acordémonos que revisar solo el factor de rendimiento de combustible es muy engañoso. No es muy confiable el que revisemos rendimiento, por lo que comentamos hace un momento, ¿no? El siguiente punto es, comparo mi consumo, lo que cargaste contra lo que dijo el SM. Para esto que necesitamos que el SM ya esté certificado y ya tengamos la certeza que el SM me está dando con información confiable. Entonces yo aquí identifico cuánto cargaste versus cuánto me dijo el SM. Y después también comparo cuánto cargaste versus cuánto era lo esperado. De acuerdo a la tabulación de rutas que yo hice, cuánto era lo que estaba esperando yo que consumas. Y para finalizar, monitoreo tus conductas de manejo. ¿Cómo manejaste? Si manejaste, a lo mejor ahorras combustible, pero ¿sabes qué? Tienes aquí un exceso de manejo en tiempo muerto, con la unidad muerteando. Pues a lo mejor no estás ayudando a ahorrar combustible, pero le estás pegando al tema de la seguridad, porque estás manejando con la unidad en punto muerto. Entonces son cosas que también tenemos que cuidar, ¿no? O sabes que tienes velocidades de 110 kilómetros por hora, porque también lo vemos, ¿no? Entonces, tener la responsabilidad de tener estándares de compromisos en cuanto a las velocidades o el uso del ralente. A lo mejor consumiste mucho, contra el SM sí estás muy bien, pero contra el tablado te excediste. ¿Por qué? Ah, pues mira, aquí te aventaste 80 litros en ralenti, ¿no? Y pues no era necesario. Entonces, este es el monitoreo que tiene que estar haciendo alguien, a lo mejor el área de control de combustible, en donde está ya revisando, ha llegado de toda la información necesaria para identificar si hay diferencias. Y si hay diferencias, identificar cuáles son las causas. Y si ya tengo identificadas las causas, que si fue un exceso de ralenti o PTO, que si te excedes en tus conductas de manejo, o que no estás haciendo manejo adecuado, yo aquí puedo identificar si lo que requieres es una capacitación, porque no estás operando correctamente, o a lo mejor sí operas correctamente, pero solamente es darte feedback. ¿Por qué? Pues porque no estás excediendo el uso del PTO, o estás excediendo no es capacitación, sino simplemente estás abusando de un mal manejo. Y en función a eso, pues tomamos las medidas correctivas para alinear esa situación específica, pero también hacemos un plan de medidas preventivas. Ahora, esto ya pasó, pero ¿qué voy a hacer para que no ocurra? Y esto tiene que ser un plan más a mediano plazo, más a largo plazo, que me permita mitigar el riesgo que esta falla que ocurre ahorita no falle en lo sucesivo. Y esas son las medidas preventivas. Voy un poquito rápido porque creo que voy contra el tiempo, pero esta es la parte de la verificación. Y el plan de implementación que estamos recomendando es de 4 etapas. La primera, donde es un diagnóstico, cómo estás actualmente,
cuál es la antigüedad de tu flota de transporte, si tengo el tren motriz adecuado para la operación que estoy realizando, cuánto es el peso que estoy transportando para tener un comparativo contra lo que voy a hacer más adelante, los kilómetros recorridos, cuáles son los principales viajes realizados, si el operador tiene la capacitación, cuánto combustible requiero para ralentí o PTO, etcétera, ¿no? Primera, una fase de diagnóstico para ver qué bueno tengo y qué voy a aprovechar y qué necesito cambiar de lleno. La siguiente parte es la planeación, donde defino políticas, procedimientos, el personal, cómo va a estar mi estructura, cuáles son las funciones del personal, cuáles son los indicadores que vamos a estar midiendo, etcétera, ¿no? En esta etapa de planeación, pues certificamos los equipos SM que tengan variación y aprobamos los que estén OK y tabulamos nuestras rutas. Hacemos esta parte de la planeación y seguimos con la implementación, que es el tema de la capacitación, una capacitación a fondo, dependiendo de las personas. Capacitación de operadores tiene que ser una capacitación a nivel motriz, hasta donde lleguemos, donde el operador comprobemos el manejo. Capacitación enfocada a la sensibilización, porque muchas veces capacitamos la parte técnica, el operador lo entiende, lo sabe hacer, pero no está convencido, no está con la misión, visión y valores de la empresa, y parece que estamos peleados y el operador entonces simplemente porque no quiere, no aplica las técnicas de manejo, porque quiere demostrar que el consumo es mayor y porque no está comprometido con los valores de la empresa. Entonces la capacitación tiene que incluir la sensibilización y la parte técnica, pero no más al operador, sino también a la gente que está a cargo de los operadores. La gente tiene que conocer esta parte técnica que vimos hace un ratito para que haya un lenguaje común, para que se pueda comunicar de una manera más eficiente con los operadores. Porque de otra manera siempre hay una lucha como de poderes hay con el operador y con la gente de administración y con los mandos medios. Y dentro de esa implementación, pues ver de qué manera vamos a asegurar que el proceso se esté cumpliendo, cuáles medidas estamos tomando para que no nada más el operador, sino la gente que está asignando los viajes, llevando el control del combustible, llevando el mantenimiento, esté cumpliendo con la parte que le corresponde. Y una vez que tengamos, que estamos caminando de la mano con la implementación, un acompañamiento, viene ya la parte de la ejecución, en donde pues ya estamos trabajando sobre los procesos que estamos platicando, dándole seguimiento, monitoreando y pues obteniendo los beneficios que esto nos otorga, ¿no? Finalmente, factores de éxito, ¿no? ¿Qué es lo necesario para que esto tenga éxito? Disciplina. Lo hemos escuchado una y mil veces, ¿no? La disciplina es fundamental. Si ya tenemos procesos, muchas veces si no los tenemos documentados los hacemos y nos funciona y resulta que un mes logramos buenos resultados, 2 meses y al tercer mes esto se viene para abajo. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina, porque no hay una estructura. Las estructuras ayudan a conformar la disciplina. Por eso un niño va a la escuela, por eso tiene que entrar a las 7 de la mañana, por eso tiene que llevar uniforme, por eso tiene que llevar un corte de pelo. ¿Por qué? Porque está formando una disciplina. Porque si lo hiciera a su parecer y así por ganas no funcionan muchas veces las cosas. Sí se requieren ganas, pero se requiere disciplina y estructura. Y se requiere un enfoque adecuado. O sea, que sepamos qué hacer y cómo hacerlo. Porque todos tenemos ganas de mejorar el combustible, pero si no tenemos un enfoque adecuado y una estructura adecuada, esas ganas y ese querer hacer las cosas bien se ven por la borda, porque no van a ser correctamente, porque no tuvieron un enfoque y no tienen una estructura. Y para tener un enfoque y una estructura, ¿qué necesitamos? Necesitamos un sistema de información. Necesitamos algo que nos ayude a alojar la información que estamos nosotros emitiendo día con cargas, con consumos, con kilómetros, con viajes realizados para que posteriormente con esa información podamos hacer análisis y ver en dónde podemos estar mejorando, ver las tendencias y hacer lo necesario para mejorar los rendimientos. Y finalmente, pues involucrar a todos los niveles de la organización. No es un trabajo del área de control de combustible, no es un trabajo del área de mantenimiento, no es un trabajo de logística, no es un trabajo del dueño, no es un trabajo de la gerencia, es un trabajo combinado en donde todos participamos y todos ponemos una aportación para la mejora, desde todos los puntos de vista,
que intervienen en la operación de la unidad. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención esta hora que ya me aventé y pues que me soportaron ustedes allá en sus casas, en sus oficinas, donde se encuentren. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Joel Vargas. Ahí están nuestros datos de contacto. Mi compañero José Nerey, el primero que aparece, el segundo un servidor. Y los dejo con mi compañero José Nerey para que pues, nos siga hablando acerca de este tema, ya con un enfoque más del sistema. Muchas gracias a todos. Y adelante, José. Sí, Joel, muchas gracias. Sin duda, muy interesante todo lo que nos has compartido. Déjame aquí compartir mi pantalla para platicarles ahora sobre todos los temas que tú manejaste. Vamos a platicar en concordancia cómo SAM, nuestro RP, permite integrar todo lo que tú comentaste y lo permite integrar de una manera muy precisa. Yo considero que dada la situación actual, pues todas las acciones que tengamos que hacer pues requieren de una gran precisión, ¿sí? La situación no es nada sencilla y esto nos exige que seamos muy flexibles, pero también que tengamos a la vez una mayor precisión, una total precisión en las decisiones y las acciones que vamos a tomar. Y SAM nos permite plasmar aquí todo lo que tú comentaste, ser flexibles y llevar a todos los niveles de la operación de la empresa toda esta información. Y podemos empezar desde la planeación, ¿sí? Ahorita vamos a ver aquí. Sí, desde la captura de las rutas, tú comentabas, hace rato Joel comentaba de la importancia de tener tabuladas las rutas. Bueno, aquí en el módulo de operaciones de SAM nosotros podemos tener el registro de todas las rutas, de cualquier tipo de rutas, podemos registrar sobre el mapa con mucha precisión el diseño de la ruta y podemos inclusive tener información de los kilómetros reales de la ruta o de los kilómetros negociados. Es posible que para efectos de mis clientes o de los operadores tenga otra información respecto de los kilómetros y puedo llevar los registros. Puedo llevar un detalle muy preciso de los rendimientos que estoy esperando, ¿sí? Ya sea por peso, por kilómetros, por ruta, por motor, por cada tipo de motor. Yo tengo toda esa información, la puedo plasmar ahí para saber qué rendimientos estoy esperando de mis operadores para cada uno de sus tipos de rutas, de motores, etcétera. Luego, otra parte aquí que comentó importante, donde estaría interviniendo ya, por ejemplo, el área de recursos humanos. ¿Cómo voy a solucionar este tema de la formación, de la capacitación que es tan importante? Bueno, pues aquí yo puedo plasmar ahí cómo es el diseño de mis cursos, de mis seminarios, de la formación de los operadores. Y luego, pues otro tema importante, cómo voy a resolver el tema de mis mantenimientos y cómo voy a llevar con precisión para cada tipo de unidad, para cada tipo de motor, mis mantenimientos preventivos, mis mantenimientos predictivos o inclusive mis mantenimientos que hago al momento de salir la unidad a viaje, mantenimientos express, en donde se hace una revisión ahí de lo que está sucediendo o de cómo en las condiciones de la unidad. ¿Sí? Luego, pues el siguiente tema es la ejecución. ¿Cómo voy a llevar el control, por ejemplo, de todos los consumos o de todo el dinero que le estoy dando al operador, ya sea en vales, que tengo ahí convenios con los proveedores, o ya sea que tenga tarjetas? Ahí el sistema te permite llevar un control bien estricto de todo el dinero o de todos los consumos de combustible. Y puedo manejar topes por ruta, puedo manejar proveedores preautorizados
y finalmente podría llevar hasta el control de la conciliación. Si lo que yo le estoy autorizando para el viaje es realmente lo que el proveedor me está cobrando. Luego seguimos con el tema del monitoreo. ¿Qué está pasando? Yo puedo llevar a través del módulo de monitoreo un control. Perdón. Sí, ¿sí me están escuchando bien, Joel? Sí, José, pero no se ve tu presentación. Ah, caray. Espérame, entonces. ¿Ahí sí la estás viendo ya? Ya está. Ya está. Ya está, José, gracias. Ok. Perdón, aquí, si quieres me regreso un poquito para... Les comentaba que SAM permite llevar el control o registrar todas estas políticas que tú planteaste a nivel desde la planeación, con todo el tema que ya platicamos ahorita un poco de las rutas, al nivel de la ejecución, a nivel del seguimiento, ¿sí? A través de los diferentes funciones que tienen los módulos. Por ejemplo, en el tema del monitoreo podemos estar controlando el tema de los excesos de velocidad que marcamos ahí como muy importantes para efecto de los rendimientos. Podemos registrar ahí y en tiempo real saber dónde el operador está paradas prohibidas. Pues sospechamos que en una parada prohibida es muy posible o es muy probable que haya algún tipo de extracción. Podemos llevar inclusive el control al detalle de en dónde estoy haciendo mis registros, mis cargas de combustible, en qué momento, en qué tiempo, y puedo estar inclusive teniendo ahí las evidencias de esas cargas de combustible, ¿sí? También en el módulo de control de operadores, nosotros podemos estar llevando un registro de todas las incidencias, de todos los eventos que tiene el operador que pueden estar afectando ahí su tema de los rendimientos y otros muchos temas. Y luego el sistema lo que propone es que a través de la liquidación nosotros podamos estar llevando ya, juntando toda la información. Aquí SAM propone que en la liquidación tengo toda la información, amarro ahí los consumos de combustible, amarro los kilómetros recorridos, conozco, el sistema ya conoce los rendimientos que tengo propuestos y en base a todo eso tengo ya la información de todos los rendimientos, puedo manejarlos por los kilómetros tabulados, puedo manejarlos por las lecturas del SM y esto me permite ya poder conocer cómo se comportó el operador, cómo se comportó la unidad en cada uno de los viajes y inclusive puedo tener tema de descuentos o premios al operador si es que así lo manejan las políticas. Y todo esto ya me permite tener una serie de estadísticas donde pues ya puedo conocer en qué está pasando con mis viajes a todos los niveles, desde las unidades, desde las rutas, desde los motores, los operadores, y puedo estar monitoreando ahí ya estadísticamente cuáles son, por ejemplo, mis rendimientos por operador, mis rendimientos por unidad, ¿sí? Y puedo conocer inclusive también incidencias a nivel de operador. Tengo ahí, por ejemplo, información de cada operador, por ejemplo, cuántos son sus rendimientos, pero más allá, cuántos son sus descuentos por faltante de combustible cuando no cumple las políticas marcadas por la empresa, cuáles son los comportamientos de cada uno de los operadores. Muy bien, pues toda esta información finalmente es un tema dinámico donde intervienen todas las áreas de la empresa y es una información dinámica, es un flujo muy dinámico, multifactorial y que constantemente va a haber que estarle haciendo ajustes. La situación actual nos marca cambios, pues prácticamente todos los días hay nuevas condiciones que tenemos que atender y esto me permite llevar ajustes y nuevamente pues regresar al ciclo para volver a hacer mi planeación, armar mi planeación y tener ahí actualizado siempre
toda la información. Y pues ya nomás para terminar, pues una reflexión aquí, invertir ahora en un sistema para la gestión, que ese sistema me permita predecir y gestionar con precisión, y aquí recalco mucho precisión, requerimos muchísima precisión en las decisiones y en las acciones que vamos a tomar para poder, como decía Joel, ponernos los tenis y superar a la competencia, ¿sí? Necesitamos tener esta gestión con mucha precisión, pero obviamente esto nos requiere mejorar el uso que tenemos de los datos existentes y recopilar nuevos datos. O sea, no solamente los que tenemos que generar nueva información, recopilarla de forma tal que podamos irla integrando en este flujo dinámico que estamos proponiendo para la operación. Muy bien, pues yo aquí sí quisiera ser ya muy breve, porque ya estamos en los tiempos. Esta es la idea. Y pues ya nomás aquí terminar. No sé, Alfredo, si hay algunas preguntas ahí que tengamos que resolver, que nos hayan hecho alguno de los participantes. Buenas tardes. Ahorita no tenemos ninguna pregunta, José, pero damos tiempo por si quieren agregar alguna. Lucía García Mendoza nos pregunta costo del programa. Muy bien, bueno, si nos deja sus datos, con gusto nos contactamos con él y vemos cuáles son sus necesidades, cuál es el alcance de lo que necesita, y le hacemos una propuesta muy precisa de acuerdo a la operación y a sus requerimientos. Rigo Serrano nos pregunta, ¿tendrán algún ejemplo? Sí, desde luego tenemos muchos ejemplos. También con gusto nos dejan su información, nos contactamos y le hacemos una presentación a detalle donde vemos ya información real, donde analizamos el flujo que propone el sistema proceso por proceso para que lo conozca en detalle. ¿En qué tiempo se estima que este sistema esté implementado? Bien, el proceso de implementación es un proceso delicado. De hecho, una buena implementación es lo que determina un buen uso del sistema, y como vimos, requiere pues, el diseño de muchos factores, desde los temas de mantenimiento hasta los temas ya de la operación, del control, de las rutas, y estos tiempos pues pueden variar también del tamaño de la operación, del número de sucursales, del número de usuarios que vayan a usar el sistema, y pues es un proceso que nos puede llevar algunos de 6 semanas a varios meses, dependiendo ahí nuevamente del tamaño de la operación, de las personas a capacitar y de todo el tema del diseño de los procesos. Aquí en la implementación nos metemos mucho en el tema de los procesos. Posiblemente haya que hacer algunos ajustes porque el sistema propone, como hace rato nos comentaba Alfredo, mejores prácticas, y eso pudiera implicar algunos ajustes en la forma de cómo se está trabajando actualmente. Obviamente todo esto lo hacemos siempre buscando el beneficio de nuestro cliente y que pueda integrar lo que nosotros hemos descubierto o hemos integrado como mejores prácticas. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede integrar su sistema con otros sistemas de gestión para quienes tenemos monederos electrónicos de gasolineras, donde se lleva el control de kilometrajes y cargas de combustible? Sí, desde luego podemos hacer interfaces con diferentes sistemas, con diferentes aplicaciones. Es solamente hay que entender ahí bien cuál es el proceso, cuál es la información, y sí se pueden hacer interfaces. ¿Cuál ha sido el número de unidades de la empresa que han asesorado con mayor parque vehicular? Bueno, ahí tenemos clientes
que tienen desde 3, 4 unidades hasta clientes que tienen más de 1000 unidades motrices. Entonces, es muy amplio. La verdad es que el sistema es muy robusto, permite la integración de diferentes tipos de operaciones. Tenemos clientes que tienen traslado automotriz y al mismo tiempo manejan cajas secas y al mismo tiempo manejan refrigerados. Entonces, es muy robusto el sistema y nuestro RP y nos permite integrar prácticamente cualquier tipo de operación. Y tamaño también de la empresa. Muy bien. Bueno, hasta el momento ya han sido todas las preguntas. El webinario va a estar grabado en nuestra página de YouTube, en LIS Software Solutions. Y esta presentación y más eventos también van a estar en la página de lis.com.mx. Tenemos un apartado de eventos donde vamos a estar publicando los próximos eventos. Y recordemos que todos los jueves a las 11 tenemos webinarios. Bien, pues muchas gracias a todos los participantes. Esperamos les haya sido de utilidad y pues nos vemos en el próximo webinario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego.